Me pidieron que les hable sobre el procedimiento inspectivo en seguridad y salud en el trabajo con enfoque a empresas de alto riesgo. Bien, hablar de procedimiento inspectivo necesariamente es remitirnos a la Ley General de Inspección del Trabajo, la Ley 28806 y su reglamento, el Decreto Supremo 019-2016 TR. Normas que desde su nación ha sufrido muchas modificaciones. También tenemos que hacer mención a las normas técnicas del seguro complementario de trabajo riesgo. ¿Y esto por qué? Justamente porque el tema me dice procedimiento inspectivo en materia de seguridad y salud en el trabajo con enfoque a empresas de alto riesgo. Esas disposiciones legales referidas al seguro complementario de trabajo riesgo son las que nos definen qué actividades son consideradas como de alto riesgo, ¿no? Entonces, necesariamente hay que mencionarlas. Sin embargo, yo les quiero comentar de que la Ley de Seguridad, de que la Ley General de Inspección del Trabajo y su reglamento, en realidad no nos establece de manera sustancial, no nos habla de más de un procedimiento inspectivo. Solo existe un procedimiento inspectivo que se aplica a todos los sectores, que se aplica a todas las empresas de cualquier tamaño, sin importar quién tenga la competencia para emitir las respectivas órdenes de inspección y realizar actuaciones inspectivas, sea que se trate del Ministerio de Trabajo, sea que se trate de la SUNAFIL, o sea que se trate de repente de los diferentes gobiernos regionales. Y tampoco la ley de inspecciones tampoco me habla de un sistema especial para empresas de alto riesgo o para las otras empresas. Simplemente, como les repito, existe un solo procedimiento inspectivo. Lo que sí existe es ciertas particularidades dependiendo de las materias que se vayan a investigar. Hay ciertos aspectos que podrían de repente distinguir actuaciones inspectivas o un procedimiento inspectivo cuando estemos en el tema laboral o en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y uno de esos elementos o aspectos particulares tiene que ver con los plazos, otro de ellos con la responsabilidad empresarial, con las llamadas infracciones instruccionales o con el tema de las competencias. De esos cuatro elementos que pueden identificar, el tema de la responsabilidad empresarial y de las infracciones instruccionales no son aspectos exclusivos del procedimiento inspectivo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lo podemos encontrar también en procedimiento inspectivo en materia laboral. Solo que en materia de salud en el trabajo es donde con mucha frecuencia se ven estos temas, ¿no? Pero nada quita de que en materia laboral también se toquen estos dos aspectos. En el tema de los plazos, yo creo que sí hay un elemento diferenciador, porque en materia de seguridad y salud en el trabajo, en procedimiento inspectivo, el plazo solamente me habla de hasta 30 días que tiene el inspector de trabajo para desarrollar sus actuaciones inspectivas. A diferencia que en materia laboral, la inspección, la norma, le permite que el inspector pueda ampliar plazo hasta un plazo de 30 días más. Es decir, como máximo podrían durar un procedimiento inspectivo en materia laboral hasta 60 días. Y el tema de las competencias sí es muy importante, porque hay un tratamiento de repente diferente dependiendo de dónde provenga la orden de inspección. Y como hace un momento les he mencionado, la orden de inspección podría provenir de la SUNAFIL, y dentro de la SUNAFIL podría venir de las diferentes intendencias regionales que existen, y a la fecha son algo de 15 o 16, prácticamente todo lo que es la costa existe ya una intendencia regional desde norte a sur, ¿no? La orden, como decía, dentro de la SUNAFIL, de las diferentes intendencias, inclusive también puede provenir de INSI, que es la Intendencia Nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo, también puede provenir la orden de allí, y también puede provenir de los gobiernos regionales. Antes de la ley de creación de la SUNAFIL, ley 29981, la competencia estaba a cargo del Ministerio de Trabajo. Cuando sale la ley en enero del 2013,
se estableció una competencia diferente. Se dijo, la SUNAFIL será a cargo de todo lo regulado en el artículo 3 de la Ley de Inspección del Trabajo, que está vinculado al tema de la verificación del cumplimiento de las normas sociolaborales como de seguridad y salud en el trabajo para todos los sectores y tamaño de empresas, con excepción de las llamadas microempresas. Entonces, a partir de la ley de creación de la SUNAFIL se determinó una competencia compartida con los diferentes gobiernos regionales para el caso de las microempresas y para el resto de empresas a cargo de la SUNAFIL. Y señaló de que en el caso de las microempresas, ¿cómo sabríamos si estamos ante un caso de microempresa? Bueno, se indicó que mediante resolución se iba a establecer un listado de manera anual de qué empresas estarían a cargo del Ministerio de Trabajo y en otro caso, de los gobiernos regionales y también de la SUNAFIL. Y aquí no hizo ningún tipo de distinción dentro de los diferentes sectores. Entonces, les indicaba que antes de la ley de la SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo se encargaba de la fiscalización de todas las empresas. Realizaban acciones inspectivas para todas ellas. Sale la ley de la SUNAFIL y entonces se da el momento de la transferencia, donde a cargo de las direcciones regionales del Ministerio de Trabajo y de los gobiernos regionales, las actuaciones inspectivas estarían a cargo de trabajadores que se declaren de manera anual o que hayan declarado en las planillas electrónicas de 1 hasta 10 trabajadores. Y en el caso de las intendencias regionales, incluida la Intendencia de Lima Metropolitana, estaría a cargo del resto de empresas. Sin embargo, hay otra competencia más que se ha establecido, y eso tiene que ver con el sector al que ustedes pertenecen. Dentro de la SUNAFIL se ha querido que sea la INSI, la Intendencia Nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo, quien tenga competencia exclusiva para emitir órdenes de inspección en los sectores de hidrocarburos, en los sectores de minería, energía, electricidad, ¿no? Y esto se viene aplicando a la fecha. Entonces, por decir, si en el sector hidrocarburos se presentara un tema de seguridad y salud en el trabajo, ustedes a quien tienen que acudir no es en este caso la Intendencia Regional que se encuentra en Piura, ¿no? Que ya la hay, ¿no? Sino que tendrían que pedir o hacer la denuncia a la INSI, que tiene su domicilio acá en Lima, porque las órdenes de inspección, por una resolución de superintendencia, se le ha dado esa competencia exclusiva. Hubo un momento en el que en las regiones no habían la cantidad de intendencias regionales como hoy las hay. Entonces, ¿qué pasaba? Las actuaciones inspectivas estaban a cargo de la INSI, pero una vez que el inspector de trabajo emitía el acta de infracción respectiva, esa acta de infracción respectiva se preguntaba, bueno, ¿y quién va a ver el procedimiento sancionador ya? ¿No? También por disposiciones de SUNAFIL, el área o la dependencia que se encargaba del procedimiento sancionador estaba a cargo, y hoy también sigue estándolo, a cargo la Intendencia de Lima Metropolitana. Las actas se quedaban en Lima. Sin embargo, por ejemplo, cuando se trataba de un tema laboral, estas actas que en un momento determinado se pudo haber realizado con una orden de inspección de la INSI, necesariamente tenía que ser enviada o remitida al gobierno regional para que ellos vean el procedimiento sancionador. Entonces, como que hay actas que si bien se iniciaban en Lima, pero luego se remitían a la Dirección Regional de Trabajo, si es que no había intendencia, si hay intendencia regional, se remitía para que el procedimiento sancionador esté a cargo de la intendencia regional, pero siempre hacía con excepción de las actas de infracción que tengan que ver con seguridad y salud en el trabajo y en estos tres sectores que le indiqué, ¿no? Que es electricidad, minería e hidrocarburos. Esas sí se ven a la fecha acá en Lima. Bien, aclarado entonces este aspecto, tenemos que, ¿cómo es que
se inicia un procedimiento inspectivo. Los procedimientos inspectivos se suelen dar por una denuncia. Una denuncia hecha por el trabajador, hecha por la organización sindical, puede realizarse también a solicitud de algún otro órgano de la instancia pública, puede también realizarse o se puede iniciar por iniciativa de la propia autoridad de trabajo, en este caso la SUNAFIL. Cuando se recibe la denuncia por parte de la organización sindical o del trabajador, se debe emitir una orden de inspección. Esa orden de inspección puede ser concreta o puede ser genérica. Será concreta cuando esté previamente determinado el nombre exacto de la empresa que quiere que sea inspeccionada. Por eso es muy importante que quien haga la denuncia tiene que precisar cuál es la razón social exacta que se quiere inspeccionar, cuál es el centro de trabajo, el local donde quiere que se realice la inspección. A veces se recibe la denuncia, pero el nombre no es cierto, ¿no? Se busca el número de RUC y no se lo ubica, y es por eso que se opta por emitir una orden genérica para cuando ya el inspector de trabajo se constituya por lo menos al domicilio donde sí se ha precisado, pueda el inspector de trabajo identificar cuál es realmente el nombre exacto de la empresa que viene incumpliendo las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y el inspector de trabajo esa orden genérica luego la convertirá en una orden concreta. Va a tener un número diferente. Entonces ustedes de repente inicialmente pueden tomar conocimiento de un número de orden y esta es porque es genérica, pero luego esta va a cambiar, va a tener otro número y corresponderá a una orden concreta. Pero igual, en la orden concreta ustedes van a identificar el número de las órdenes porque queda registrada en la orden genérica o el antecedente que justamente trajo la creación de esta orden concreta. A quien corresponde emitir la orden de inspección debe necesariamente asignar el inspector o el equipo de inspectores que van a estar a cargo de esas actuaciones inspectivas. Y sobre todo tiene que señalar cuáles son las materias que quiere que se verifiquen. Y obviamente esas materias van a estar en función siempre de lo que el denunciante, el trabajador, la organización sindical haya solicitado. Tiene que guardar relación. Si la organización sindical pide un tema, por decir, de capacitación a los trabajadores, la orden de inspección en principio no tiene sentido que se vaya a ver condiciones de seguridad, ¿no? Lo primero es lo primero y es atender lo que el denunciante ha solicitado. En la medida en que lo que está solicitando sea también exigible, sea verificable, porque a veces se pueden denunciar cosas que no pueden tener algún respaldo legal, algún sustento legal, ¿no? De repente no está bien orientada, pero ya la autoridad que emite la orden de inspección le va a buscar cuál es la materia que correspondería al hecho que se está denunciando. Igual tendrá que indicar el plazo, que en este caso en materia de seguridad del trabajo siempre se viene estableciendo el plazo máximo, que son de 30 días hábiles. Como ya le he indicado, ese plazo no se puede prorrogar más. En 30 días hábiles, el inspector de trabajo tiene que emitir un pronunciamiento del resultado de esa investigación, sea como informe o sea como acta de infracción. Recibida la orden de inspección, el inspector de trabajo, por regla general, tiene 10 días para que pueda iniciar las actuaciones inspectivas. Sin embargo, ahí, por ejemplo, hay un tratamiento diferente dependiendo de la inspección que se vaya a realizar del lugar. Si estuviéramos en Lima y hay que hacerle una inspección de seguridad y salud en el trabajo a una empresa de alto riesgo, ¿no?, el inspector tiene ese plazo de 10 días para poder iniciarla. Sin embargo, cuando se trata, por ejemplo, del sector hidrocarburos, que a la fecha, como les digo, tiene competencia exclusiva la INSI para emitir orden de inspección, prácticamente el inicio de las actuaciones inspectivas no se va a dar a los 10 días de recibida o de emitida la orden de inspección, sino que esta se va a realizar, va a depender mucho de la resolución de destaque, de desplazamiento, de agregación que se le haya hecho al inspector de trabajo y de la programación de su viaje, que normalmente la fecha de inicio de actuaciones inspectivas de esa orden de inspección coincide con la fecha en la que el inspector llega a la región.
¿no? O a lo mucho al día siguiente ya está actuando, porque el inspector de trabajo, cuando es destacado desde Lima para que vaya, por decir, a Piura, a Tumbes, a Lambayeque a hacer alguna inspección, puede estar dejando el día domingo y el día lunes ya está iniciando, porque su hora de inspección también coincide con la fecha del día lunes, ¿no? Entonces, aquí no hay el plazo de los 10 días que tenga el inspector. Está sujeto a la resolución de destaque, está sujeto al viaje que se le haya programado. Entonces, podemos decir que es mucho más rápido, ¿no? Bien, una vez que el inspector recibe la hora de inspección, se constituye al centro de trabajo. Lo primero que va a hacer, bueno, definitivamente tiene que identificarse ante el empleador, ¿no? Con su respectiva credencial, pero tiene que pedir la participación de la organización sindical. Sea que no lo haya denunciado, que quien lo denunció no haya sido la organización sindical o no, igual tiene. O sea, si fuera una inspección de oficio programada por la autoridad de trabajo, igual se requiere la participación de la organización sindical. Podrían haber de repente 2 organizaciones sindicales, 3 organizaciones sindicales, de repente se escogerá dentro de ellas a la que tenga mayor representatividad. Definitivamente, si la denuncia tuviera como origen que el sindicato lo hubiera pedido, tendríamos que buscar a un representante por lo menos de la organización sindical. Hay algo que se presenta con mucha frecuencia en el tema de la participación de la organización sindical y tiene que ver con cuántos de ellos deberían participar. Y a veces cuando vamos a la empresa se les llama y bueno, aparecen de repente toda la junta directiva. Entonces a veces eso por un tema de trasladarse a un punto a otro, el inspector tiene que decir, bueno, cuántas de esas personas deben ir, ¿no? Algo que también se suele hacer en la práctica es tratar de coordinar con la organización sindical antes de llegar. ¿Por qué? Porque si el inspector llega al punto y solicita la presencia de los representantes del sindicato, el empleador, bueno, primero que se va a demorar mucho en atenderlos, ¿no? Va a decir, ya llámelos, no están con licencia y todo lo demás, y las horas transcurren. Y el inspector no puede decir ya, bueno, como no están, vengo mañana, no, porque está perdiendo ya un día. El inspector se queda máximo los 5 días de la semana, está ahí, desde el día lunes hasta el día viernes. Entonces, cada minuto que el inspector está ahí cuenta. En algunos casos el inspector puede realizar o iniciar tus actuaciones inspectivas sin la presencia de la reunión sindical, pero no significa de que no lo haya solicitado. Yo voy y le digo, por favor, que venga 1 o 2 representantes de la reunión sindical, llámalo, por favor. Si vienen, lo vamos a iniciar, pero transcurren, como le digo, los minutos, no se presenta, tenemos que ganar tiempo y tenemos que ir avanzando. Ya en el camino, conforme pasa el tiempo, ellos se podrán incorporar. Por eso lo recomendable, o lo que se ha pedido es que el inspector de trabajo coordine previamente con la organización sindical y normalmente a veces se le llama, ¿no? Y diciéndole, bueno, el día de mañana estamos a primera hora ahí. O sea que cuando se llega ya están presentes ahí y se puede avanzar de manera inmediata. Igualmente tiene que pedir la presencia de algún representante del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. De preferencia debería ser de la parte trabajadora, pero por un tema de equidad, igual también hay que llamar a un representante por la parte empleadora, que normalmente se da, porque quien nos atiende, que puede ser el jefe de seguridad, el de recursos humanos, forman parte de ese comité de seguridad. Entonces lo que siempre nos va a estar faltando es algún representante ante el comité de seguridad por parte de los trabajadores. Como les digo, que ellos no estén o no puedan llegar a tiempo no significa que el inspector tenga que esperarlo y si no, no hace nada. No, el inspector tiene que ganar tiempo. Tiene pocos días para estar ahí, entonces tiene que avanzar. Y siempre, si se puede coordinar previamente con la organización sindical o con los miembros del comité, en buena hora. La fiscalización, la verificación del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo se hacen a través de las diferentes modalidades o actuaciones inspectivas. Entre ellas, de la que estamos hablando, que tiene que ver con la visita. La visita inspectiva al centro de trabajo o al lugar de trabajo donde el denunciante ha pedido que se realice. Pero también el inspector de trabajo tiene la facultad de poder citar al empleador a las instalaciones de la SUNAFIL, si es que el lugar donde ha ido hay alguna intendencia regional, también lo puede citar a la dirección o al domicilio de las oficinas de las direcciones regionales de trabajo, y en unos casos también lo
cita al empleador para que se constituya a la ciudad de Lima para llevar a cabo la comparecencia. No necesariamente el inspector tiene que también citar o invitar a participar a la organización sindical o al trabajador que haya denunciado para que también venga a Lima. Puede hacerlo. Dentro de su requerimiento de comparecencia, dentro de la citación, también se puede indicar que se requiere la presencia de algún representante de la organización sindical para que también se constituya Lima el día tal a la hora tal. Pero no es una obligación de que se le requiera. Si es necesario, el inspector tiene esa competencia. Todo depende de qué es lo que se quiera, ¿no? Si yo necesito que el empleador exhiba determinados documentos, obviamente quien tiene que venir es el empleador. Pero si por ahí los representantes del sindicato tuvieran alguna información, documentación, en buena hora también se les pedirá de que se hagan presente, ¿no? Se puede iniciar con una comprobación de datos también, que es otra de las modalidades de actuaciones inspectivas que se pueden dar. Y esto no es sino aquella información que como inspector de trabajo yo puedo obtener de las diferentes entidades del Estado, ¿no? Una de ellas muy recurrente es el tema de la búsqueda de la SUNAT, es lo que normalmente el inspector antes de salir suele verificar que efectivamente el nombre correcto de la empresa, cuál es el RUC, cuáles son los domicilios y locales anexos que puedan estar para ver que esto coincida con la información que está en la orden de inspección. A veces suele pasar de que también ha habido cambios en la denominación de la razón social y de repente nuestra orden de inspección tiene un nombre y cuando llegamos dicen no, esto ha cambiado, tiene otra razón social. Entonces hay que, antes de salir, hacer una comprobación de datos, como digo, ¿no? También puede acudir a la autoridad policial. Por ejemplo, cuando ha ocurrido algún tipo de accidentes, también previamente puede ir a la autoridad judicial, a la fiscalía, puede acercarse a los hospitales para obtener información, ¿no? De repente del trabajador que ha resultado lesionado. El inspector puede iniciar con cualquiera de ellas, puede empezar. Lo normal es que parta de una comprobación de datos y luego inmediatamente hace una visita. ¿Cuántas veces podría el inspector de trabajo realizar visitas? El inspector puede realizar las veces que sea necesaria, se constituirá al centro de trabajo. ¿Podría yo ir en horas de la mañana y luego en la tarde podría aparecerme nuevamente? No hay ningún problema, todo dependerá de la necesidad, ¿no? Y de lo razonable que resulte. De repente los trabajadores se les encuentra en hora de la tarde, entonces regresaré en hora de la tarde, y si es de noche también lo haré. Eso ya es facultad del inspector de trabajo, depende de cómo se den las circunstancias. Dentro del desarrollo de las actuaciones inspectivas que el inspector realice en la visita inspectiva propiamente dicha, el inspector de trabajo puede encontrar una situación que tiene que ver con actividades que se puedan estar realizando que pueden representar un riesgo grave inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. En estos supuestos, la norma permite que el inspector pueda paralizar las actividades, pero tiene que fundamentar en un acta de paralización de actividades o de labores que efectivamente hay un riesgo grave inminente para la seguridad y salud de los trabajadores y que se están viendo afectados determinados trabajadores. Tiene que identificarse a esos trabajadores. Les dará un plazo para que pueda corregir. Y luego hará una verificación para ver si se han levantado esas observaciones. ¿Qué pasa si un empleador hace caso omiso, se resiste y no quiere paralizar las actividades? Eso constituye un acto de una infracción a la labor inspectiva, es una obstrucción. No está acatando la orden de paralizar. ¿Qué pasa si en el momento detienen la labor, pero luego el inspector se retira y en la tarde otra vez vuelve a continuar con las actividades? Eso también ya constituye una infracción a la labor inspectiva, ¿no? Claro, a veces el inspector puede retornar para ver si efectivamente se dio. Y eso, por ejemplo, se ha dado mucho que en Lima en las obras de construcción civil. En horas de la mañana hizo la paralización de la obra, en hora de la tarde se dio una vuelta para ver si estaban trabajando o no. Y se encontró en un momento que efectivamente el empleador había nuevamente activado las actividades sin haber corregido las observaciones que se habían dado, ¿no? Y esa es una infracción a la labor inspectiva. Hay situaciones en las que el empleador, en ese momento en el que se le hace la observación, lo puede corregir. Si en ese momento corrige las observaciones, esas situaciones que ponen en peligro la seguridad y salud de los trabajadores, bien, lo hace en ese momento, se paraliza temporalmente en ese instante, se levanta y no habrá problema. Pero si se requiere un mayor tiempo, necesariamente tendrá que dar un plazo de unos días para que pueda hacer la corrección.
vez que el inspector de trabajo o el equipo de inspectores asignado a esa orden de inspección culmina las actuaciones inspectivas, y se entiende que culminan las actuaciones inspectivas cuando el inspector ha llegado a convencerse de que el empleador efectivamente viene incumpliendo las normas de seguridad y salud en el trabajo, entonces el inspector de trabajo adopta la llamada medida inspectiva de requerimiento. Esta medida inspectiva de requerimiento tiene como propósito que darle al empleador un tiempo razonable para que pueda enmendar esa conducta, para que pueda corregir las observaciones, los incumplimientos que se han detectado. Sin embargo, en materia de seguridad y salud en el trabajo, y por eso uno de los elementos que se señaló como elementos que podrían distinguir una inspección laboral como una de seguridad y salud en el trabajo, tiene que ver con el tema de los incumplimientos o infracciones insubsanables. Hay situaciones, incumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, que ya no se pueden corregir por diferentes motivos, que tienen que ver de repente con la imposibilidad material de que esto se pueda dar. Así, por ejemplo, yo les diría, el seguro complementario de trabajo riesgo, por ejemplo. El seguro complementario de trabajo riesgo, la finalidad es proteger al trabajador en caso de que pueda ocurrir algún accidente o adquirir alguna enfermedad ocupacional. Si el empleador no contrató y luego se produce el accidente de trabajo, y cuando llega la inspección se verifica, bueno, sí, efectivamente, a la fecha que el trabajador inició sus labores, y cuando ocurrió el accidente el trabajador no contaba con la cobertura del seguro complementario de trabajo riesgo, este incumplimiento resulta que es insubsanable. Insubsanable porque ya el empleador no va a poder contratar, y si bien por alguna razón pudiera lograr hacer que la aseguradora emita alguna constancia en el cual le otorga la cobertura del seguro complementario de trabajo riesgo, sin embargo, esto no resulta efectiva. ¿Por qué? Porque la compañía aseguradora, dentro de esa constancia, dice, te extiende esta constancia a favor de sus trabajadores, pero en el entendido de que no haya ocurrido algún siniestro, ¿no? Entonces, yo no puedo contratar hoy día el seguro complementario para coberturarte los hechos pasados. Ya se dieron. Entonces, esto resulta insubsanable, ¿no? Igual cuando ocurre el accidente de trabajo, el trabajador sufre el atrapamiento de una parte de su cuerpo por la carencia, por la falta de barreras o de guardas de protección en algún equipo. El día de hoy se verifica que de repente ya la máquina cuenta con las guardas de protección, pero se ha verificado, se ha evidenciado que a la fecha en la que se ha hecho la inspección, a la fecha en la que ocurrió el accidente, esa máquina no contaba con los respectivos dispositivos de seguridad. Ese incumplimiento a esa fecha es insubsanable, obviamente por los efectos que ha producido, porque ha causado lesiones en el trabajador. Y entonces ya no hay forma de que el trabajador al empleador se le dé la oportunidad de que pueda corregir esos incumplimientos. Entonces, esta figura es muy utilizada, como yo digo, en materia de seguridad y salud en el trabajo, y es uno de los elementos que de repente se puede distinguir con el tema laboral. En el tema laboral también se da el tema del insubsanable, que tiene que ver, por ejemplo, con el registro de control de asistencia, uno de ellos, ¿no? Pero con mayor frecuencia se da en materia de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo en accidente de trabajo, ¿no? Donde todos aquellos incumplimientos que se dieron a la fecha del accidente y que fueron causa del accidente, por los efectos que han producido, ya no se puede revertir, son insubsanables. Y en estos casos ya no se emite la medida inspectiva de requerimiento, no, ya no se emite, sino que el inspector deja constancia en el momento, en el formato de constancia de actuaciones inspectivas, los incumplimientos que resultan insubsanables. Por lo tanto, ya no hay plazo, por lo tanto el inspector emite inmediatamente su acta de infracción, ¿no? A diferencia de la medida inspectiva de requerimiento, en donde lo que se detecta como incumplido, sí es posible requerirle y darle la oportunidad a la empresa de que pueda corregirlo, dándole un plazo razonable dentro de los 30 días que tienen. Se hará la verificación posterior si el empleador ha cumplido o no ha cumplido con subsanar las observaciones contenidas en la medida inspectiva de requerimiento. Si lo cumplió, ya no se emite acta de infracción, terminará en un informe. Pero si no ha hecho caso, si no ha cumplido a pesar de haberse dado el plazo razonable, vencido el plazo, se verifica de que no se ha dado,
cumplimiento a la medida inspectiva de requerimiento, entonces el inspector emitirá una acta de infracción por los incumplimientos que advirtió y además una infracción por no haber cumplido con la orden que se le dio. Todo va a depender de la denuncia, de los hechos denunciados. Si se está denunciando, por decir, el tema de los servicios higiénicos, comedor, condiciones de seguridad, equipos de protección personal, necesariamente, avisos y señales de seguridad, necesariamente tengo que hacer el recorrido, sino ¿cómo lo constato? No puedo llamar al sindicato y preguntarle, señores, ¿les dan EPPs? ¿Le dan o no le dan? Sí, no le dan, ya muy bien, verificado. No, se requiere que se haga la verificación en el campo, ver si efectivamente los trabajadores cuentan con los respectivos EPPs, las condiciones en las que están, ver el mapa de riesgo. El reglamento de seguridad, si bien es un documento que la empresa me puede presentar, un documento del reglamento interno de salud del trabajo, pero yo de alguna manera también tengo que corroborar el contenido. Es un trabajo bastante exhaustivo, pero ¿cómo sé yo de que el reglamento contiene estándares de seguridad para las actividades que se vienen realizando? Tengo que de alguna manera hacer mi recorrido y verificar en el campo si efectivamente contiene los estándares de seguridad de repente para determinadas actividades, ¿no? Entonces necesariamente hay que hacer un recorrido y obviamente para ese recorrido el inspector debe contar con los equipos de protección personal que debe llevar ya de acá, desde la institución, y también en muchos de los casos llevar su seguro complementario de trabajo riesgo. A la fecha, uno de los principales temas, por ejemplo, o que retrasa un poco el inicio de las actuaciones inspectivas, tiene que ver con la presentación del seguro complementario. Antes no lo pedían, pero ahora las empresas se han puesto de acuerdo, y esto también se suele dar en Lima, inclusive en la sobreconstrucción, con mayor razón en lo que es minería y hidrocarburos, le piden al inspector que cuente con el seguro complementario de trabajo riesgo que esté activo. La autoridad de trabajo, nuestro empleador, ha contratado el seguro, contamos con el seguro, ya no tenemos problema. Pero por ahí de repente también salen con el tema de que, ¿sabes qué? Antes de ingresar tienes que pasar por una capacitación, por una inducción, ¿no? Y eso ocurre, por ejemplo, también ha ocurrido ya varias veces, que son las plataformas, cuando han viajado, donde los inspectores tienen que pasar por un curso de sobrevivencia, en fin, no sé si realmente es para proteger al inspector de trabajo o es para retrasar un poco la actuación inspectiva, considerando que el inspector a veces está unos días nada más ahí, ¿no? Y eso se da. Le decía que el inspector de trabajo, bueno, ingresa, se acredita ante el empleador, llama a los miembros del comité, a los representantes de la organización sindical, hace el recorrido con ellos por todas las instalaciones del lugar de trabajo, y obviamente tendrá que ir al lugar exacto donde quiere que se verifique, ¿no? Si es por una denuncia, tendría que irse a ese lugar. De repente se puede perder el tiempo yéndose a otras zonas que no son materia de inspección. Entonces hay que ir, y por eso es muy importante la participación de los representantes del comité y también del mismo sindicato, porque son ellos quienes conocen el lugar donde la empresa existen esas deficiencias. El inspector de trabajo puede realizar cualquier diligencia dentro de su investigación, puede recoger información, puede, como dice la norma, tomar o sacar muestras, tomar fotografías, tomar videos. Lo que pasa es que en el tema de recoger muestras es un aspecto que no se ha regulado todavía, cómo es que el inspector, por ejemplo, recogería algún tipo de muestra. No hay protocolo sobre ese tema, entonces, para cumplir con ese aspecto necesitaríamos que se regule este tema. Podría de repente hacer una medición, ¿no? Si llevé una wincha, me acuerdo una vez se hizo una inspección en un sector industrial donde se estaba cuestionando que el espacio entre máquina y máquina no era suficiente, ¿no? Bueno, obviamente aquí solamente necesitaría una wincha para poder medir cuántos centímetros tienes, cuántos metros tiene, y luego esto compararlo con lo que dice la norma. Pero hay supuestos en que son más complicados, donde realmente se requiere recoger muestras y estas deberían ser llevadas al laboratorio para que se puedan evaluar. Pero ese es un aspecto que no está regulado como debería hacerse. Normalmente se suelen tomar fotografías, se recogen videos, muchos empleadores se resisten, no quieren, pero esta señal de la norma es una facultad y siempre hay que dejar constancia y informarle al empleador que es una facultad que tiene el inspector. A diferencia de las inspecciones, por ejemplo, que se puedan hacerse, el inspector sale de Lima y va a la provincia, aquí el tiempo que el inspector está allá es muy corto, por eso que trata de hacerlo, trata de
todas las horas que puede estar en la empresa, trata de ocupar todo ese tiempo. Si llega a las 6 de la mañana, se puede quedar hasta las 9, 10 de la noche. Y va a tratar de emplear todo el tiempo posible porque tiene que regresar, ¿no? Y nuevamente programar, a veces una nueva visita no es tan fácil a la semana siguiente volver a salir otra vez al mismo lugar. A diferencia de Lima, cada inspector hoy día se va muy temprano, mañana vuelve a ir, la semana que viene puede ir una y otra vez. Por eso la inspección exhaustiva, el recorrido exhaustivo que se puede hacer, todo va a depender del tiempo del que disponga el inspector de trabajo cuando esté en provincia destacado o cuando la orden provenga, si es la inspección para una empresa que en Lima o si es una orden de inspección que se ha dado en la misma intendencia regional. Los inspectores, si la orden de inspección proviene de la intendencia regional, obviamente ellos tienen todo el tiempo durante los 30 días para ir cuantas veces sea necesario. Difícilmente un inspector de Lima no va a estar los 30 días, mes y medio, destacado en provincia. El inspector puede solicitar información, toda la necesaria, proporcional, razonable, que tenga que ver con la materia que se está investigando. No puede pedir información que no guarde relación con lo que se esté investigando, y esto se lo puede pedir en físico, así como también en un medio informático, un CV, un CD. Si la empresa en el momento de la inspección no tuviera toda esa información, como le decía, el inspector hará uso de otra de las facultades y citará a la empresa para que dentro de un determinado número de días, en este caso no menos de 3 días, lo pueda traer a Lima o lo pueda llevar a la oficina de una entidad pública, sea en el lugar donde está, sea el gobierno regional o sea alguna intendencia regional. El inspector de trabajo tiene la competencia, también tiene la facultad para decidir y entrevistar a un trabajador a solas. Si es que el inspector por ahí observa de que algún trabajador se puede ver intimidado con la presencia del empleador para poder contar o manifestar, dar alguna declaración, el inspector puede hacer uso de esa facultad y puede conversar a solas sin la presencia de ningún representante de la empresa o de la organización sindical. Es competencia del inspector. El inspector de trabajo, una vez culminadas sus actuaciones inspectivas, determina incumplimientos en materia de seguridad social en el trabajo y si estas no resultan que sean insubsanables, como le decía, adopta la medida inspectiva de requerimiento. Le da un plazo, luego retorna y hace la verificación del cumplimiento de esa medida. Si no se cumplió con lo observado con el inspector de trabajo, con lo que le ha requerido, emite el acta de infracción en materia de seguridad social en el trabajo. Y esas infracciones son las que tenemos acá. El incumplimiento por parte del empleador puede ser leve, puede ser grave, puede ser muy grave. Estos son los artículos en donde está regulado dónde se encuentran las infracciones leves, las infracciones graves y las infracciones muy graves. No es que el inspector de trabajo de manera arbitraria decida que determinado incumplimiento es una infracción muy grave o infracción leve, sino que de manera expresa está señalado en el reglamento de infracciones, en el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Infracciones leves, por ejemplo, tienen que ver mucho con el tema de aquellos incumplimientos formales o documentales. Por ejemplo, al trabajador no le han dado copia del reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero si la empresa no cuenta con un reglamento de seguridad y salud en el trabajo, esa es una infracción muy grave. Normalmente las infracciones graves tienen que ver, como por ejemplo, con condiciones de seguridad, con entrega de equipos de protección personal, con lo que es la formación, con la práctica de exámenes médicos, mientras que las muy graves tienen que ver con infracciones a la labor inspectiva, tiene que ver con los incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo que ocasionaron un accidente. Cuando un trabajador sufre un accidente de trabajo y se determina incumplimientos y estos representan causa del accidente, todas ellas se consideran como infracciones muy graves. Están señaladas en el artículo numeral 28.10 del artículo 28 del reglamento del Decreto Supremo 05/2012 TR. Perdón, ahí ha habido un error, no es el artículo
del Decreto Supremo 05 de 2012-TR, porque este es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es el Decreto Supremo 019-2016-TR, que es el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿no? Igual en los casos anteriores también. Este es un cuadro de las actuales multas que se imponen al empleador, dependiendo si es microempresa, pequeña empresa o no está en ninguno de los otros supuestos, en donde el monto está establecido exactamente cuánto le corresponde, dependiendo del número de trabajadores afectados, que es uno de los criterios que se debe tener en cuenta para que el inspector proponga una sanción, ¿no? Dependiendo, entonces principalmente vemos que todos son dos los criterios: el número de trabajadores afectados y la gravedad de la infracción. Si por decir al trabajador no les han entregado los equipos de protección personal y además es una empresa que no es pequeña ni microempresa, el no entregar los equipos de protección personal es una infracción muy grave. Y si se hubieran afectado de 1 a 10 trabajadores, ese es el monto que le corresponde, 1.35 de una UIT, que es la UIT de la fecha en que se ha detectado la infracción, y ahorita está 4.150, ¿no? Y así, conforme vaya subiendo el número de trabajadores afectados, el monto se va a ir agravando, va a ir subiendo. Hay un tema importante que tiene que ver con los accidentes de trabajo, donde el trabajador haya fallecido como consecuencia de ese accidente o haya tenido alguna invalidez permanente o parcial, total o parcial. En estos supuestos, la norma me dice que acá las infracciones son muy graves, pero además no voy a tomar en cuenta al trabajador afectado, sino al total de trabajadores de la empresa. Ese es un dato muy importante. En otros supuestos se toma nuevamente lo que realmente fueron afectados, pero en estos supuestos, por el artículo 48.1c del reglamento de inspecciones, la norma quiere que se considere solo para efectos de calcular cuánto es el monto de la multa a total de trabajadores que tuvo la empresa al mes, por lo menos en el que ocurrió el accidente de trabajo, ¿no? Un último punto que también hice mención como uno de los elementos que podrían distinguir la inspección de seguridad y salud en el trabajo con uno de tema laboral es lo relacionado o vinculado con la responsabilidad empresarial. Es muy frecuente que cuando se hagan inspecciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, se emitan dos órdenes de inspección. Uno para el empleador del trabajador afectado o de los trabajadores afectados y otra para la empresa principal. Ustedes saben de que la empresa principal en cuyas instalaciones trabajadores de otras empresas, de contratistas, subcontratistas, empresas de intermediación laboral, de tercerización, se encuentren destacados, es obligación de la empresa principal, de la empresa usuaria, garantizar que a esos trabajadores no se vean afectados por incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, pero hay una responsabilidad que puede ser directa de él como dueño de las instalaciones. Es decir, si mis instalaciones, si las escaleras, si los pisos por ahí estuvieran en mal estado y eso le causara un accidente de trabajo a uno que no es mi trabajador, sino un trabajador destacado, obviamente mi responsabilidad va a ser directa, ¿no? Porque son mis instalaciones quienes le han causado esa lesión. Pero en otros supuestos no se trata de mis instalaciones, sino se trata de los incumplimientos directos de su propio empleador. La norma le obliga a la empresa principal, a la empresa usuaria, que se asegure de que el empleador de esos trabajadores cumpla también con la normativa en seguridad y salud en el trabajo. Entonces el empleador, la empresa principal, la empresa usuaria del servicio, tiene que hacerle algún tipo de seguimiento, algún tipo de monitoreo para ver si efectivamente las empresas contratistas que están destacados en sus instalaciones están cumpliendo con la norma de seguridad. Si no, van a incurrir en responsabilidad. La norma habla de una responsabilidad solidaria. Entonces, esto no es algo que solamente se aplica en materia de seguridad en el trabajo. En materia laboral también podrían haber supuestos, pero con mucha frecuencia se da en materia de seguridad en el trabajo y es por eso cuando la organización sindical pide una orden de inspección para el empleador de los trabajadores, cuando se trata de una contratista, la autoridad de trabajo, la SUNAFIL, emite además una orden de inspección más, que es para la empresa principal.
Muy bien, eso sería todo. Gracias.